Doncs com que tenim temps, obrim torn de paraules a qualsevol pregunta que tingueu pels membres de la taula. Aquí. Sí, por favor, para el señor Mario de la Fuente. Desde la Organización Internacional de la Viña y el Vino, ¿se está trabajando para que los países adapten alguna normativa para que las certificaciones de plantas de vivero, en caso de viña, estén exentas de hongos? Gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Por supuesto que estamos trabajando en un documento para unificar los diferentes esquemas que hay a nivel mundial sobre el intercambio de material vegetal vitivinícola. Estamos trabajando en dos aspectos. Uno es el aspecto sanitario de la planta, que atañe principalmente a la protección, virosis, hongos. Cada esquema internacional suele tener su propia línea de lista de virus y de hongos prohibidos o recomendables por hacer testaje, indesaje. Y estamos trabajando también en los aspectos genéticos y la clasificación de las plantas en función si son plantas de vivero madre, plantas comerciales, certificadas. El tema de la clasificación también es otro aspecto muy diferente a lo largo de los esquemas. Hoy en día estamos comparando más de 14 esquemas, creo, a nivel internacional. Cada uno tiene una problemática diferente. No solo, como ya he dicho, el etiquetaje y la clasificación de este tipo de material vegetal, sino también el tipo de virosis que se debe ser indesado, como ya he dicho, las enfermedades por bacterias también, y los tratamientos preventivos que se pueden hacer en el caso de la virosis, por ejemplo, tratamientos con agua caliente. ¿Qué recomendaciones hay que hacer desde el punto de vista de los viveros y productores de plantas madre? Sí, estamos trabajando en ello. Ahora, es complicado, ya he dicho antes también durante mi presentación, que para sacar una norma tiene que ser por consenso de los 46 países miembros. Esto es un proceso a veces largo y que suele durar una vida media entre 3 y 5 años. Bueno, esperemos que lo antes posible tengamos una unificación de esos esquemas de certificación. Gracias. A la tercera fila i a la segona. Sí, una pregunta que volia fer al conjunt de membres de la taula. Si creuen que estaria bé que entre tots aconseguíssim fer un moviment per tal d'unificar la paraula que defineix el tipus de produccions ecològiques. És a dir, la quantitat d'institucions, organitzacions, comunitats científiques, etc., fòrums, jornades com aquesta, estaria bé com a mínim prendre un sol acord, que és que globalment a tot el món ho diguéssim d'una sola manera, de tal manera que els consumidors, els intermediaris, realment ho tinguessin més clar i més fàcil. Jo proposo la paraula orgànic. França en diuen biològic, aquí en diguem ecològic, però crec que estaria bé fer-nos aquesta pregunta. Si no ens posem d'acord amb una sola cosa. Gràcies. Sí, sí. Bueno, agradecer primero a la organización también, que antes con las prisas se me olvidó decirlo. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Con respecto a esta pregunta, es un poco lo que venimos oyendo toda esta mañana: sostenibilidad, orgánico, biológico, que sea bueno al medio ambiente, pero también tiene que ser bueno con el aspecto social, en fin. Pues mire, esto es lo que realmente estamos haciendo en la legislación. La legislación lo que es un marco político de decisión en donde se definen los conceptos y se establecen las reglas. Actualmente, cuando se dice, por ejemplo, la agricultura ecológica, esto del cultivo en tejados en las ciudades, pues esto, si nos atenemos a los principios, esto no es ecológico, porque tiene que estar ligado al suelo. Entonces, los principios, lo que intentamos en la legislación es fijarlos y definirlos. Entonces, para mí la respuesta es clara. La legislación está para eso, para aclarar, para clarificar. En el momento en que hay fraudes o desmanes
pues se hace la legislación, esa es la historia de la legislación. Legislar no se hace gratis, es por alguna razón. Entonces, en este caso, creo que incluso la nueva propuesta pues, clarifica más lo que es el término ecológico. Sí, ya que tengo la palabra, me gustaría clarificar algo que se me ha preguntado sobre las empresas, o sea, las producciones mixtas. Bueno, esto hay mucha preocupación por el sector. Esto no se lo ha inventado ahora, no lo ha sacado de la chistera como un conejo la comisión. Esto es un artículo que existe ya en el reglamento 834, en el que dice, en el artículo 11, normas generales de producción en explotaciones. Esto es del año 2007, perdón. Toda la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los requisitos aplicables a la producción ecológica. O sea, uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado es que el reglamento está lleno de excepciones. Las excepciones lo único que hacen es liar más el panorama, porque las excepciones que se dan en España, a lo mejor, o en Cataluña, no se dan en Castilla-La Mancha o en Suecia. Entonces, el nuevo reglamento no se inventa nada, simplemente ha quitado las excepciones. ¿Por qué? Porque lo han pedido los consumidores. Los consumidores están muy preocupados por el medio ambiente. A propósito, en esta nueva propuesta hemos introducido en el artículo 7, y animo a que se atrevan a leerla porque puede ser un castigo, pero en el artículo 7 se ha incluido la gestión medioambiental, cosa que es nueva, es completamente nueva. Y se ha incluido como obligatoria, no a los agricultores pequeños, no a las microempresas, sino a todos los operadores, excepto agricultores, acuicultores, tienen que hacer un sistema de gestión medioambiental, ya sea, por ejemplo, EMAS, que ya existe, no hay que inventarse nada nuevo, o el de la ISO correspondiente, la 14.000 y pico. Bueno, entonces, como digo, la propuesta no es que sea más dura, es que el reglamento de Organic Farming, de agricultura ecológica, ya tenía unos principios que había que seguir. Lo que pasa es que estaba lleno de excepciones. Hemos intentado centrarnos en los principios y quitar eso. Pero, como digo, ahora es el turno de ustedes, yendo al Consejo, yendo al Parlamento, a través de España, del Ministerio de Agricultura o de los correspondientes miembros del Parlamento, que digan, oiga, pues no se puede hacer queremos que se mantenga la excepción, es una excepción, de las explotaciones mixtas. Pues ya digo, una cosa es lo que la Comisión propone y otra es lo que al final aparece. Pero nosotros, la idea es centrarnos en los principios. Gràcies. Algú més vol contestar? Endavant. Perdón. Represento al par de recerca de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, y nos interesa mucho la influencia que podemos tener a nivel del territorio, entendiendo como transferencia tanto el conocimiento que tienen las empresas como el conocimiento que nosotros podemos aportar, es decir, el doble, lo que llamaríamos la doble transferencia. Dentro de las propuestas que podríamos nosotros hacer, me interesa mucho porque estamos hablando de temas complejos, ecosostenibilidad, ecología. ¿Cuáles serían los retos más importantes que tendrían las empresas interesadas en ecosostenibilidad y en producción ecológica, que tal vez nosotros podríamos aportar conocimiento? No, yo creo que la colaboración de la universidad es imprescindible. Hemos de colaborar con vosotros
Estoy seguro que una de las pequeñas esperanzas que tengo frente a esta catástrofe del cambio climático es de que cada vez habrá nuevas tecnologías, nuevas ideas que podrán ayudar mucho a mitigar este problema. Por ejemplo, la biomasa, hace 10 años o 15, nadie hubiera dicho que estuviera teniendo el resultado que tiene. Antes me has hablado en el entreacto de que tenéis nuevas ideas en la universidad. Yo creo que es muy bueno que os contactemos y que tratemos de ponerlas a contribución, ¿no? Porque nos pueden ayudar mucho en este empeño por reducir la huella de carbono y por mejorar un poco el conjunto de las empresas, ¿no? Jo, referent a això, comentar que ja hi ha col·laboracions amb diferents entitats des del sector vitivinícola, amb diferents organismes oficials de recerca, com és l'IRTA, com és la Universitat Rovira i Virgili, com és el Vitec, com és l'Encavi, i que crec que fa falta una mica d'unificació de tots aquests temes. No pot ser que es tingui que repartir tant la recerca entre diferents llocs. Si és recerca especialitzada, evidentment s'ha de buscar el millor especialista, estigui on estigui, però penso que hi hauria d'haver una gestió més aglutinada, més coordinada, més potser des de la pròpia administració, que potser fos una de les seves funcions de coordinar aquests temes, que avui crec que no està prou resolt. No està prou resolt perquè tenim molts centres de recerca, de referència, que poden ser utilitzats de forma més òptima, i en canvi de vegades resulta que es perd recerca que es podria fer perquè no s'utilitzen tots aquests recursos. Per mi, per tant, oberts al que calgui, però sí d'una forma coordinada per no perdre esforços. Sí, yo lo siento ser tan pesado, pero con respecto a este tema, pues me gustaría decir dos cosas. El reglamento o la propuesta de reglamento va acompañada de un plan de acción. Plan de acción, uno de los puntos, 3 puntos, son 18 puntos. Plan de acción es el apoyo a una propuesta política. Medios económicos, básicamente medios económicos y un deseo de continuar por un camino. Eso es el plan de acción. Entonces, hay ahora mismo bastante medios. Bueno, pues es que ahora mismo no me sé la cifra, pero es muy grande en temas de investigación. Y no son, por ejemplo, un proyecto sobre cómo alternativas del cobre, son mucho más globales, que más holístico, engloba todos los actores que pudiesen dar algo a esa cuestión. Hay un proyecto que se llama, en inglés es European Partnership Agreement, acuerdo europeo de colaboración. También hay una página web en esto. Si están interesados, universidades, bueno, me imagino que ya están al tanto de esto. Hay mucho dinero detrás para proyectos, sobre todo son colaboraciones, no va a una universidad, sino que va, a lo mejor un proyecto que va con la Universidad de Barcelona, con la de Polonia. Ese es el sentido, hacer un poco más, una investigación más europea, pero hay muchos fondos. Bueno, y la propuesta va acompañada de esto. Y el otro punto es cada vez que queremos incluir nuevos pesticidas o fertilizantes, como en abril del 2014, antes del verano, se han incluido nuevos pesticidas, se han borrado algún otro que estaban anticuados. Eso se hace a través de un grupo de trabajo de expertos que se llama ECTOP y bueno, es la forma más democrática que se puede hacer, porque dejamos que sean los expertos, se pide a los expertos de cada uno de los asuntos que se reúnan durante 3 días, luego hacen un borrador de proyecto, el borrador de informe, ese borrador de informe se evalúa luego por otro grupo de expertos independiente y al final sale un informe que también lo publicamos y se ha publicado sobre pesticidas, sobre aditivos, sobre acuacultura, hay 2, en fin. O sea que el mundo científico está muy
por lo menos en la comisión, tiramos mucho de él. Gracias. Pregunta del señor Altez. El par de la UAB no es solo UAB, es también IRTA y es también CSIC. Y precisamente el plan estratégico sobre alimentación que se ha elaborado en Cataluña, lo que está intentando también es la integración de todos los centros que hay en Cataluña, universidades y centros de investigación en el campo agroalimentario. Entonces, una buena manera de hacer esto van a ser los proyectos de comunidades de RIS3, que nos abren unas posibilidades de financiación muy importantes y donde se puede activar precisamente, el IRTA está coordinando el RIS3 de comunidades de alimentación, hablando de alimentación como procesado, donde está incluido todo el tema de envasado, de distribución, pero también hay iniciativas de RIS3 de comunidades sobre enología. Por lo tanto, ahí creo que es donde todas las universidades y centros de investigación trabajaremos juntos sobre los retos que la industria va a presentar. Gràcies. Ara, no, només potser per aclarir una mica això, em referia que a Catalunya tenim molts centres de recerca i que crec que en aquests moments estan infrautilitzats, però també una mica que de vegades en recerca el camí no és l'objectiu i molts centres de recerca de vegades posen el camí de la recerca com a objectiu principal per cobrir hores i realment l'objectiu és el final. Això una mica és el mateix que l'objectiu de l'administració no és tenir més funcionaris, sinó que realment és ser més eficient. Una recerca efectiva és important i en aquest aspecte a Catalunya ens falta coordinació en els diferents centres de recerca i que s'hauria de fer, perquè realment estem mancats de recursos i els recursos s'han d'optimitzar. Jo penso que és una proposta bona, la que brindes, però coordinada sempre amb tots i unificada. Almenys pel que fa a la vinya i al vi hauria d'estar coordinada. Suposo que en altres sectors tenen els altres centres de coordinació, però a Catalunya penso que tenim l'INCAVI, que hauria de ser l'element aglutinador en aquest aspecte. Hola. A veure, la pregunta és a tota la taula en general o qui pugui contestar. Dintre de la normativa de producció ecològica, que entenc que engloba tot el que és l'elaboració del vi des del raïm fins a l'ampolla, és a dir, els tapaments, voldria saber si existeix algun tipus de regulació en quant a la utilització dels diferents tapaments que hi ha i si no, si hauria de ser. Perdona, has preguntat del TAP? Sí, concretament del TAP. Otra vez, perdón por intervenir. Pues sí, en la propuesta nosotros, la propuesta anterior, o sea, el reglamento anterior, creemos que el ámbito no está muy claro. Esa pregunta, por ejemplo, si se leyese el ámbito de aplicación del reglamento actual, pues a lo mejor no está claro. Nosotros lo hemos intentado clarificar, hemos puesto todos los productos a los que el reglamento afecta, son todos aquellos que están en el Tratado 1 en el anejo 1 del Tratado de la Unión, son todos aquellos, normalmente son productos primarios, sin que no han tenido tratamiento y que reciben algún tipo de ayuda por la política agraria. Pero además de eso, si no hubiese alguno de ellos, hemos hecho un anejo 1 en la propuesta que cubre todos ellos. El corcho es uno de ellos, el corcho de los tapones. Gracias. Lo que pasa, perdón, ahora mismo no hay unas reglas de producción del corcho. Está en el ámbito y preveemos un artículo, tenemos un artículo 16, 17, que es para todas aquellas otras producciones que no sabemos, porque ahora tenemos reglas de producción
de plantas, de animales, de vino, procesado, levaduras, no sé si me olvida alguna, pero acuacultura. Pero, por ejemplo, hay países que les gustaría que hubiese sal orgánica. Sal orgánica. No tenemos la regla de producción, entonces preveemos un artículo para poder desarrollar esas reglas. Por ejemplo, unas reglas de producción para el corcho orgánico. O, por ejemplo, para la espirulina. Es una alga no marina, que sí la cubrimos, es una alga de agua dulce. Pero no hay reglas de producción, pero lo prevemos ahí. En la actual no se prevé nada. Y, de hecho, y eso es una de las... por eso tenemos tantas preguntas. ¿Se puede usar espirulina? La stevia, corcho. En fin, gracias. Perdó. Sí. Sí? La pregunta era si a nivell de les bodegues, és a dir, quin tipus de tapament haurien d'utilitzar, si això està regulat dintre d'aquesta producció ecològica. Et contesto jo mateix. As a journalist, I've studied the wine closures quite extensively. I think it would be utterly stupid to legislate the sort of closure that you have to use in a wine bottle as part of organic regulations. You'd have to be absolutely nuts to do that, because I think it would reduce the competitiveness of in certain markets, certainly in the UK, which is a country that's very open to screw caps, then I think, and in Australia and New Zealand, which are practically 95% and 80% New Zealand's 95% screw cap, to suggest that organic wines would have to be under a cork closure, then you'd have a problem with importing New Zealand wine into the EU, which would be completely ridiculous. And it would be basically a trade protectionism issue. Ultimately, unless organic starts incorporating life cycle analysis of carbon footprints into its definition, then you can't legislate against screw cap. And anyways, it might turn out that screw cap has a better LCA than natural cork because of all the production steps and the wastage associated with natural cork. So I think that's a dangerous territory to go into in terms of organic definitions. Actualment la normativa d'agricultura ecològica no regula ni el material d'envasat ni de tapat, ni amb el sector del vi ni en cap sector. Alguna pregunta més? Hola, yo quería hacer una pregunta, pero antes hacer un poco de introducción. Y en Cataluña sí que, bueno, es una pregunta por José Luis Martín. En Cataluña sí que estamos preocupados porque el 39% de los productores sí que son mixtos y eso sí que supongo que si la nueva propuesta de normativa lleva a cabo esta obligación sí que habrá una reducción de la superficie. Y la pregunta son dos. Si los productores tienen que ser exclusivos, ¿por qué la normativa o la propuesta de normativa va hacia los principios de agricultura ecológica? ¿Por qué las empresas esta restricción se establece? ¿O sería mejor hacerla al revés? ¿Y por qué los productores no pueden ser mixtos si las empresas lo pueden ser? Y la segunda pregunta es ¿por qué no se incorpora la certificación de insumos en la nueva propuesta de reglamento? A ver, 39% de los agricultores dice usted que son mixtos. Primer punto, la Comisión hasta el día de hoy, porque nosotros oímos muchos datos, nosotros solicitamos datos de esto, nadie tiene datos, no sé de dónde salen, pero me gustaría que nos los hiciese llegar. Vale, imaginando que son
casi el 40% de la agricultura en Cataluña son explotaciones mixtas. ¿Por qué la agricultura? ¿Por qué los granjeros o los agricultores? ¿Y por qué no el procesado? Esto, ¿por qué se ha hecho? No solo por quitar la excepción, o sea, no es que la Comisión tuviese la idea de vamos a quitar las excepciones. La excepción se quita porque ha habido muchos fraudes, sobre todo, y los fraudes en la mayoría de los casos han sido en empresas mixtas. Sí, en empresas mixtas. Entonces, la forma más sencilla, habrá otras formas de evitar el fraude, no digo yo que no, pero la forma más sencilla es quitar esa excepción y que todo lo que salga de allí sea agricultura ecológica. ¿Por qué el procesado no? Porque es más fácil de controlar. En una cadena de procesado puedes decir, ahora empiezo con el orgánico, que no quiero contaminarlo, produzco ahora y por la tarde produzco en convencional, se lava, se limpia y hago convencional. Al día siguiente se lava, se limpia y empiezo con orgánico. Se puede separar fácilmente. En la agricultura ecológica, en la misma explotación, es muy difícil separar. Jo diria en aquest aspecte una mica que estic totalment en contra, per suposat, que hi hagi una prohibició de les empreses mixtes, perquè això és la simplicitat aquesta de dir, bueno, com que aquí hi ha problemes, ho prohibim tot. Això per un cantó. I després és la manca d'entendre que la gent no som blancs o negres. Som blancs, rossos, negres, morenos, més alts, més baixos, més grassons, més prims. És entendre que el procés d'entrar a l'agricultura biològica o biodinàmica o ecològica és un procés progressiu de canvi. No es produeix de cop un canvi que una persona un dia veu la llum i li cau un tel i llavors es converteix en la biodinàmica. Si no es fa això, abans es queixàvem d'aquí que creix molt el consum de productes ecològics i en canvi no creix prou l'oferta, evidentment, si es talla aquesta línia, encara serà molt més acusat aquest canvi. Llavors, obligarà la gent, per mi, en tot cas, els petits agricultors, que són els que necessiten fer aquest canvi mental, no podran assolir, i només hi podran assolir quan una gran empresa faci un determini de crear una empresa nova a partir de la qual vol produir amb ecològic, però tindran que ser empreses completament separades, paral·leles, el qual no deixa de ser més burocràcia, més problemes, més gestions, més complicació, per cobrir una demanda que, a més és real i efectiva. Jo crec que la solució no és prohibir l'empresa mixta, sinó en tot cas establir uns controls suficients que garanteixin això, ser més dur amb les empreses que realment no ho fan bé i que qui ho fa bé no l'empipin per res i el deixin treballar. ¿Contestar? Vale. Vuelvo a repetir que esto es un artículo que estaba ya en el 834 del 2007. El artículo 11. Toda la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los requisitos aplicables a la producción ecológica. No nos lo inventamos. Esto ya viene y esto viene del 91. Lo que pasa es que hasta ahora siempre ha habido excepciones. Entonces tenemos que dar un paso adelante para ser aún mucho más ecológico. De todas formas, el cambio no se ha prohibido. O sea, la conversión se sigue manteniendo todos los periodos de conversión, exactamente igual que en la actualidad. Eso sí, cortar y pegar, exactamente igual. No entiendo el problema. Bueno, entiendo el problema y puede ser un problema estructural, si quieren, pero que no la Comisión, en esta propuesta no nos hemos sacado nada de la manga. Esto es los principios. Si cogen el 834 y buscan los principios, bueno, pues vamos a ver cuántas derogaciones hay. Hay un montón de derogaciones transitorias, excepciones permanentes, que al final el uso hace que lo que eran excepciones se convierten en regla. Entonces, hoy le voy a poner un ejemplo. En los países nórdicos existe una cosa que ellos llaman demarcated beds. Son lechos de, según parece, durante muchos meses está congelado el suelo. No pueden sacar tomates porque está congelado el suelo. Entonces, lo hacen en invernadero, encima de esos lechos,
Eso, mirando los principios, no está ligado al suelo. Uno de los grandes principios de la agricultura ecológica, y si quieren podemos hablar de agroecología, pero entonces nos salimos del marco político. O sea, la agricultura ecológica es un marco político, un marco de decisión. ¿Estás o no estás? Es voluntario. Hay otras cosas más sostenibles, más fáciles para el medio ambiente o mejores para el medio ambiente, pero entonces no es agricultura ecológica. Esto, por ejemplo, que hacen en los países nórdicos, no es agricultura ecológica, no está ligado al suelo, porque el suelo no es una lámina en la que no hay rotación, lo que cambian es el sustrato, por ejemplo. Y se sigue vendiendo con el logo de agricultura ecológica. Esto no puede ser, hay que fijar los principios y hay que, vamos a ver, dejar que no haya tantas excepciones, porque las excepciones al final van a hacer que el consumidor diga, ¿para qué voy a pagar yo un 25 o un 30% más si al final es lo mismo? No tiene nada que ver con la viña, pero con el tema del bienestar animal. El bienestar animal lo hemos intentado, bueno, es que hay reglas, hay legislación horizontal que establece que el bienestar animal se tiene que proteger y que se tiene que... O sea, hay unas reglas que se tienen que cumplir. Bueno, pues nos piden mucha gente, no, pero es que vamos a ver, el castrado de los animales, castrado a lo mejor químico también, si al final todo vale, yo como consumidor, ¿por qué voy a tomar huevos ecológicos? ¿Por qué? ¿Para pagar más? ¿Para qué? Si al final se pueden usar, como decía nuestro colega francés, ¿dónde está el límite? ¿Qué diferencia hay entre una feromona totalmente sintética? No hay producción de feromonas naturales, así que para usar industrialmente. ¿Qué diferencia hay? Con el fosetil, el potassium phosphonate, fosfonato de potasio. Se confunde con el fosetil, ese es el gran problema, los residuos. Pero es una solución. ¿Queremos esa solución? Pues a lo mejor queremos esa solución, pero ya no es agricultura ecológica como se conocía. Es otra cosa. A lo mejor es agroecología, porque a lo mejor los daneses o los noruegos tienen razón que usando esos lechos pues recuperas el agua, recuperas los pesticidas o fertilizantes orgánicos que hayas echado, que no se lixivia, no se contamina, no se poluciona el suelo. Pues posiblemente sea una solución ecológica, medioambiental, pero no es lo que se conoce como ecológico. Entonces, es muy importante, yo creo, que fijar las bases y los principios y las reglas. Y, como digo, la agricultura ecológica es voluntaria. Nadie le pone una pistola a la cabeza para seguirla. ¿Se está o no se está? Y esa es la visión que tiene la Comisión en la propuesta. Como vuelvo a repetir, el monstruo que saldrá después no lo conocemos. La propuesta de la Comisión es la que hay. Todos los países, les avanzo algo, todos los países en las discusiones con el Consejo, todos, sin excepción, todos dicen que la agricultura mixta no funciona. O sea, que eso hay que mantenerlo. Bueno, pues entonces a lo mejor, en vez de dirigir una propuesta hacia los principios, hay que dirigirla hacia el mercado y liberalizar todo y decir, bueno, todo vale, vamos a convertir las excepciones en regla y ya está, que también puede ser, es otra opción. De hecho, en la evaluación de impacto teníamos varias opciones. Si han leído la evaluación, había una opción que era el status quo mejorado. Había otra opción que era centrarnos en los principios. Otra opción era centrarnos en el mercado. Bueno, por las encuestas, por nuestra evaluación de impacto, pensamos que era más importante y mejor para el sector centrarnos en los principios. Porque hay mucho fraude y esto de que es la solución más rápida y mejor, pues es posible. Yo digo, posiblemente hay muchas más soluciones para evitar el fraude, pero es que hoy por hoy la mayoría del fraude viene de esas explotaciones. Vienen de explotaciones mixtas. Entonces, los que ya estamos haciendo agricultura ecológica en el sector al 100% desde hace muchos años, me suena como una medida proteccionista y pienso que hay que estar más abiertos. Si no, sí.
Lo que digo, ahora es el tiempo de ustedes, hagan sus presiones a quien tengan que hacer y que se cambie, porque al final son los colegisladores, el Parlamento y el Consejo, los que van a hacer el reglamento. También, en otras reuniones que me han invitado, he oído a agricultores que han dicho que están de acuerdo con la prohibición de mixtos. Porque no puedes tener una explotación que la estás cuidando, no echas estos pesticidas, luego te pones el mono y te vas a fumigar allí. Este ejemplo os lo puso un agricultor, no me lo he inventado. En las jornadas que hubo en Madrid en noviembre de la SEAE. O sea, que hay agricultores que piensan que la agricultura ecológica se está perdiendo también, se está perdiendo el concepto, todo vale. En todas partes hay talibanes, pero yo creo que hay que ser un poco más abierto y ver la realidad. La realidad, hombre, evidentemente siempre hay alguien que va buscando el límite, pero la gente que entra en agricultura ecológica, pocos vuelven atrás. Normalmente evolucionan y van integrándose en el proceso, en el conocimiento de todas las técnicas y finalmente transforman todo. El movimiento a la inversa pocas veces se da, muy pocas veces. Ens queda molt poc temps. Si us sembla bé, deixem temps per un parell de preguntes i acabaríem la taula. Algú més, sisplau? Hola, a mí me gustaría saber, hemos estado hablando aquí de legislación, de pues, todos los problemas técnicos que puede haber en torno a la agricultura ecológica, pero me gustaría saber sobre todo de parte de los que tienen bodegas y viñedos, si echan en falta que la población entienda y sepa los beneficios de esta agricultura ecológica, porque en el fondo es un negocio. Parece que estamos hablando de, pues sí, de cuestiones éticas, pero entiendo que si Torres no vende sus vinos ecológicos no sirve de nada que haga agricultura ecológica. Entonces, pues eso, sí echan en falta incluso ayudas de parte del gobierno y que el mismo gobierno pues incentive el consumo de este tipo de productos. Jo, si hi ha ajudes oficials i tothom demana vins ecològics, ho trobo fantàstic perquè ens els traurien dels dits. Per tant, sempre en falta de producció ecològica, de promoció del que és el consum. El que desitjaríem és no tinguer que sortir a vendre, sinó que ens ho vinguessin a comprar. Ara hi ha el que hi ha, evidentment. No, s'hauria de fer més coses, probablement. Sí. Hombre, yo me permitiría recordar un poco lo que nos ha dicho hace un rato Jamie Coot en cuanto a que el consumidor no lo acaba de tener claro, sabe que paga un poco más. Él ha recomendado que los vinos ecológicos también cuiden la huella de carbono y yo sinceramente pienso que esto, en la medida que el cambio climático se acelere, en la medida que haya más catástrofes, que dicen que hay, siempre lo ha sabido, pero bueno, cada vez la gente, el consumidor final, tendrá más preocupación por el medio ambiente. Y yo creo que, me permito en este caso discrepar de la opinión general que hay en Bruselas, y que la hemos discutido con Joao Onofre alguna vez, de que el vino orgánico no puede estar al margen de este fenómeno tan grave que nos está ocurriendo. Que no podemos quedarnos aparte como una categoría especial, sino que tenemos que incorporarnos y dar respuestas y que cada vino ecológico sea al mismo tiempo un defensor de la lucha contra el cambio climático. Parece. L'última. No? Allà dalt, sisplau. It's a question for Jamie and Daniel. Jamie, I'll do it in Catalan and then afterwards they can translate on the pinganillo. Daniel, el fet de consum de vins ecològics aquí a Catalunya, comparat amb vins normals, diguem-ne, quin és el percentatge de consum aquí? I llavors, a Anglaterra, el moviment, el que és orgànic, crec que està molt més alt que aquí. Com consciencien a la gent a Anglaterra per consumir aquests productes? Perquè tenim teories, aquí està molt bé sentir el què, però jo vull saber com arribar
a la persona final, al consumidor. Com ho fan altres països? Has dit abans Nova Zelanda, com ho fa Austràlia? Què fan exactament amb els periodistes? Què fan amb el públic? Quins esdeveniments fan? If I could answer just from the perspective of the UK, the problem with organics is communication. The problem with sustainability is communication. Ultimately, normal people, I mean, obviously we're in the wine trade, we're very involved in wine, niche image, and I think that some of the unhelpful associations of organics that stops it becoming bigger are just some of the, it's got this sort of big pattern jumper, leather sandals sort of image attached to it, which I think is slightly unhelpful. So really, I think it has to do a better PR job. And I think sustainability has to do a better PR job, because unless consumers have a very clear conception about exactly what it is and what it isn't, then they're a little bit unsure about paying more for it. I mean, I think we have a clear conception now in the UK because of lots of work done by TV chefs on animal welfare, for instance, free-range chickens and everything. Now lots of people in the population won't go and buy the very cheap factory-reared chickens because there's been lots of TV programs going in showing what sort of conditions those animals are reared in. And generally, certainly in the UK, people do tend to care about the welfare of animals. In terms of crops and agricultural products like wine, it's much less clear. And I don't think it's mainstream enough. And I think the problem is if we went to the consumers with the sorts of debates and discussions we've had today, they'll just think we're all mad and that we're all obsessed by rules and arcane details. There has to be really a clear conception and an easily communicated conception of what exactly it is we're talking about. Bé, el consum de productes ecològics a nivell espanyol, que és l'únic que hi ha un estudi de fa un parell d'anys, parla de l'1% del mercat alimentari global. És l'únic estudi que hi ha i és a nivell global. A Catalunya m'atreviria a dir que aquest 1% potser arribem a l'1,5%, però de fet no hi ha cap estudi a Catalunya. Sí que hi ha és el baròmetre que fa el Departament d'Agricultura cada 2 anys i el darrer, que és de l'any 2012, diu que els vins està al grup més baix del que els consumidors diuen que compren. Bàsicament, els consumidors de productes ecològics trien producte, podríem dir, fresc, ja sigui verdura, fruita, ous, etc. I, en canvi, el vi i els menjars preparats estan al sector més baix. Això no vol dir que el consum sigui més baix, és el que declaren els consumidors, perquè jo tinc la percepció que moltes vegades molts consumidors compren un vi, en general, pel producte en si, per la seva qualitat, per les varietats emprades, etc. I molts consumidors no valoren o és un tema secundari si aquell vi és ecològic o no. En canvi, molts altres sí que els ajuda a prendre la decisió de comprar aquell vi o no. Però, de fet, no hi ha cap estudi en concret sobre el tema dels vins ecològics a Catalunya. I com hem vist, amb les dades que declaren els propis operadors catalans, doncs el percentatge que va destinat a l'exportació és molt més alt que la mitja de la producció catalana. No sé si més o menys t'he contestat. Doncs bé, donem per tancada la taula de debat. Us demano també un aplaudiment a tots els integrants de la taula.